Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Soy Emanuel nuevamente saludando a todos aquí. Sabemos que muchos están empezando esta semana, este lunes de Pascua. Felices fiestas. Esperemos que jueves y viernes santo no fueron mermados por la situación actual. Al contrario, hablaremos justamente de emociones el día de hoy con nuestro coach, el doctor Bruno Reinal. Haremos unos anuncios parroquiales al final, pero queremos agradecer a cada una y cada uno que está ahorita conectado por seguir esa tercera parte de nuestra semana de Online Virtual Education de Auvernia. Auvernia y su red de distribuidores autorizados, les agradecemos su presencia y permanencia. Tenemos muchos de ustedes conectados y es un gusto seguir conversando, más que nunca hemos estado cerca, aunque no nos hayamos visto. Bruno, ¿cómo estás el día de hoy? Bienvenido en tu tercera semana con nosotros. Qué buena pregunta, preguntarme cómo estoy. Me parece muy atinado, querido Emanuel. Gracias por esta introducción. Gracias a tu equipo, el equipo de Auvernia, que siempre hace las cosas como Dios manda, ¿no? Y estoy emocionado y estoy feliz poder estar con ustedes nuevamente en un tema que es muy interesante. Saber un poco más sobre el tema de las emociones, que en un periodo tan crítico como el que estamos atravesando, nos puede ayudar. Y lo que espero en esta charla es que tengamos la oportunidad de tener algunas ideas nuevas, aprendizajes que les ayuden en su vida, tanto personal como profesional. ¿Aló? Sí, justo antes de que arranques, Bruno, quería decirte que varios te mandan saludos y que de tus pláticas conmigo, que me haces el honor de seguir conversando afuera de los micrófonos, has tenido algunas juntas muy interesantes con empresarios y con clientes tuyos, no solamente en México, sino en Columbia University, en Francia. Hablando de emociones, y antes de arrancar, ¿cuál es el estado emocional en el cual ves México versus otros países, como país en general, Bruno? Creo que estamos hoy en una fase diferente de la fase que están atravesando otros países, eso lo sabemos. No es por eso que no vivamos las mismas emociones. Me parece que en este momento hay ciertas expectativas sobre cómo se va a manejar México, pero no hemos atravesado aún este desierto que a veces está sin luz y que puede generar mucho miedo. Y eso lo sabemos tú y yo, que hemos escuchado las noticias de Francia en particular, pero que vemos en otros países. Pero quizá lo mejor es observar que existen también emociones comunes, independientemente de nuestro país, de nuestro continente y de la situación que atraviesa la crisis. Observo líderes con una alta responsabilidad para conducir el barco de su organización, de su empresa, cuidando a su gente, buscándoles acompañar de la mejor forma, tanto a nivel económico como emocional, y creo que es un tema muy importante. Quizá para terminar, darse un espacio es lo que nos falta el día de hoy. Así que gracias a todos los médicos que nos están acompañando, en particular al doctor Gilberto Adame, que está con nosotros, y muchas gracias por su confianza. Emanuel, ¿podemos empezar? Adelante, todo tuyo. Muy bien, así que me dicen para mi presentación si todo está bien. Ya estás. Buenísimo, buenísimo. El control de emociones parece un huevo estrellado, parece un sol que desborda de intensidad. Y el tema es este, ¿no? Lo vamos a tratar el día de hoy, cómo llegar a prestar atención al control de nuestras emociones, sabiendo que es un tema muy amplio, muy profundo, determinante en las áreas
de la psicología, del liderazgo. Me parece interesante empezar con esta frase, ¿no? La vida es una comedia para los que piensan y una tragedia para los que sienten. Todos somos diferentes en este espacio y para la gente que tendrá interés en escucharme a través de YouTube. Es muy posible que haya gente que tenga una característica extravertida, es decir, gente que sea más emocional que otra, ¿no? Y no quiere decir que esta charla se dirija a ti, que es una persona más emocional. Lo somos todos. Seguramente esta gente necesita controlar aún más sus emociones, ¿no? Pero vamos a ampliar el tema y no lo vamos a limitar al control de las emociones. También abordaremos la importancia de conocernos y de conocer sus emociones. Me pareció oportuno presentar esta lámina. Lo hemos visto en muchos campos. Las emociones hoy se vuelven un leitmotiv. Hablamos de inteligencia emocional, detallaremos este concepto más tarde. Y también abordamos una mente más razonable que a veces puede pintar a una mente disciplinada, reprimida, ¿no? Yo les invito a reflexionar sobre el concepto de sabiduría. ¿Por qué dejar la mente sabia a los demás, a los que envejecieron un poco y tienen la barba blanca, a los filósofos de 5 siglos antes de Cristo? No, la sabiduría es un principio, es una característica que todos podemos y experimentamos también en su momento. Así que, como introducción y como preámbulo, ojalá podamos contestar esta pregunta. ¿Qué nos hace ser más sabio en base a un buen control emocional, ¿no? En que la comprensión y el conocimiento sobre las emociones nos puede permitir también equilibrar nuestra actitud y nuestro comportamiento para ser una persona más sabia. Como ven, emociones son muchas. Lo vamos a comentar a través del profesor Ekman. El profesor Ekman fue un hombre, y es un hombre, uno de los psicólogos contemporáneos más prestigiados por su capacidad de haber estudiado el tema, ¿no? Tiene modelos en los cuales llega a identificar unas 2000 expresiones de la cara. Y aquí tenemos una definición que puede ser útil porque no es fácil definir una emoción. Al igual, analógicamente, no es nada fácil el llegar a calificar su emoción. ¿Cómo te sientes en este momento? Tú estás atrás de tu PC, me estás mirando, te estás preguntando, bueno, pues, ¿cuándo vamos a empezar el tema, no? Vengo para un tema serio, el coaching, emoción, ¿no? Que es un tema fundamental. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? No es suficiente. No es suficiente. Tienes que aprender a calificar. Y yo hoy te voy a acompañar y espero que pueda ayudarte a calificar mejor estas emociones, ¿no? Son un conjuntos de sensaciones y pensamientos. Es una amalgama de pensamientos, de sensaciones que se asocian a comportamientos o conducta. Veámoslo como una amalgama. Una emoción no es un concepto aislado del resto. Ahí empezamos con un gran desafío, ¿no? Cómo llegar a entender y a definir qué es una emoción. Es un conjunto. Y eso creo que es una de las primeras palabras que tú podrás recordar. Asociar siempre la emoción al pensamiento, a la conducta, al contexto también. En charlas pasadas me han preguntado siempre qué diferencia la emoción del sentimiento. Me pareció que la mejor definición
el mejor matiz que podemos tener al respecto es reconocer que el sentimiento perdura más tiempo, tiene un nivel de complejidad superior. Es la única diferencia, ¿sí? Les hablaba de Paul Ekman, sus trabajos que fueron elogiados, que también fueron una oportunidad para demitificar este tema de las emociones, llega a identificar 6 emociones básicas, aunque otras escuelas nos hablan de 7 emociones críticas. Vemos que Paul Ekman en los últimos años, en 2016, ha creado una plataforma con el Dalai Lama, les presentaré el final de esta presentación, que aborda 5 emociones importantes. Ven, las cosas cambian, ¿no? Hablamos de ciencia, hablamos de estudios, hay un concepto plástico ahí. ¿Cuáles son estas 6 emociones básicas? El miedo, la tristeza, la alegría, la ira, el disgusto y la sorpresa. De estas 6 emociones, hay una que es neutral. La sola que es una emoción neutral es la sorpresa. La podemos considerar como una emoción aparte, ¿no? Por las demás, observamos que existen ciertas emociones que nos pueden limitar, que nos pueden frenar en nuestra conducta, son emociones negativas, y otras que son emociones positivas. Se reconocen el miedo, la tristeza, la ira, son emociones negativas. La alegría es una emoción positiva. Pero de eso vamos a hablar en algún momento y vamos a fijarnos sobre estos pilares. Pero primero me gusta recordarles un poco lo que estudiamos hace un par de años. Los que son de mi generación, quizás son pocos, recordarán que hace unos 35 años hablamos del cerebro y de la mente de una forma muy confusa, ¿no? Llegamos a diferenciar el cerebro en 2 partes. La parte cerebral de derecha, que indica la creatividad, la imaginación, una tendencia para valorar el arte. Vamos a decir, el lado derecho más femenino, y el lado izquierdo más analítico, más factual, que obedece a las matemáticas. Así que esta diferencia mente racional, mente emocional, es importante, es interesante, porque incluso nos aprende a ver las cosas de cierta manera. Como lo ven, nuestro médico a la derecha está preocupado, ¿no? Está preocupado para que este corazón se pueda unir al resto del cerebro, ¿no? ¿Cómo llegar a compaginar estos 2 elementos? René Descartes, un personaje famoso para nosotros franceses, además fue el filósofo que tiene el nombre de mi universidad, así que es para mí un honor hablar de René Descartes. Y en su Cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo, nos ha generado ciertas creencias, paradigmas de sociedad que a lo mejor nos están limitando mucho, ¿no? Estuvimos durante estos pasados siglos convencidos que la diferencia y la superioridad del ser humano era su capacidad de pensar. Y en ningún momento fuimos capaces de asociarlas a las emociones. Así que aquí vemos un freno en los modelos que estuvimos siguiendo.
Y a través del señor MacLean ponemos las cosas en perspectiva. Como lo saben, tuvimos una influencia por la evolución de nuestro cerebro a través de la capa reptiliana y la capa límbica. Y luego llegó la especie humana con su neocórtex, pero la base fundamental de nuestro cerebro está construida con el tronco cerebral reptiliano, que nos hace reaccionar a amenazas, que nos hace vivir emociones de miedo para poder sobrevivir, y el sistema límbico, que está al centro de nuestro cerebro, que es un poco el jefe de orquesta emocional, la caja de resonancia de nuestro neocórtex, y está al punto al carrefour del neocórtex de la capa reptiliana. De eso nos vamos a interesar al día de hoy. No solo del sistema límbico, de esta construcción, de esta integración de estas dos partes del cerebro, tanto límbico como neocortical. Alors, ¿qué pasa? Quizá podríamos empezar a discutir sobre los comportamientos irracionales que vivimos, que desafortunadamente sufrimos en tanto gritar, insultar, ver golpear, ¿sí? Es por esta razón que estamos hablando el día de hoy, porque debemos reconocer nuestras limitaciones, nuestra incapacidad a controlar nuestros impulsos. ¿Me siguen? Todos. Pueden ser temas profesionales, y la palabra golpear es una palabra bien, obviamente fuerte, ¿no? La vamos a dejar fuera de casa, pero la violencia que está viviendo nuestra sociedad al día de hoy, el estrés que impulsa y que hace más difícil nuestro control emocional, está aquí. Y quizá es por este comportamiento disfuncional que estamos hablando de la necesidad de un control, porque sabemos que no es el correcto. Estamos impactando negativamente nuestra comunidad, nuestra sociedad, por comportamientos que no son dignos de un ser humano consciente, y por otro lado, estamos sufriendo las consecuencias en muchos aspectos. Controlar nuestras emociones es determinante. Es determinante porque es de la emoción que nace nuestra conducta. Y si queremos tener una conducta apropiada, necesitamos nuevamente cuidar estas emociones. Quiero felicitar y agradecer la presencia de la doctora Calderón, de las doctoras Yanira, Tibisay, la doctora Mirta. Gracias por estar con nosotros, leales, fieles a este programa. Es un honor poder compartir estas láminas con ustedes, doctoras y doctores. Cuando hace 30, 40 años teníamos que pasar por un concurso que sea oral o escrito, el gran criterio era nuestro coeficiente intelectual. Los test psicológicos, las pruebas psicométricas nos permitían definir como un ranqueo de inteligencia, ¿no? Y si tú no estabas arriba de 110, 120, seguramente no podías pretender al acceso a las buenas universidades o ver a ciertas empresas que también lo solicitaban. Hoy en día, los avances de la ciencia nos permiten evidenciar nuevas cosas, que el coeficiente intelectual no es lo más determinante para el éxito, todo lo contrario, es la inteligencia emocional que va a determinar gran parte de nuestro éxito, y de eso vamos a hablar en algunos minutos. A ver.
Saliste de la presentación, hay Sí, que volver a cargarla, por favor. Estoy ahí. Gracias. Seguramente Tenía una me pregunta está. que me hicieron aparte, Bruno, mientras algunos Excelente. tardaron en conectarse. Seguramente lo vas a tocar, pero mucha gente está ahorita con un yo-yo de emociones, ¿no? Un día una emoción de que tenemos una teleconsulta o llegó Pascua y un fin de semana recargado y el día siguiente un amigo en terapia intensiva, unos doctores sin material, un anuncio del presidente. Alternamos fases emocionales como si fuera un roller coaster, ¿no? Como si fuera Six Flags o de esos juegos que subes muy alto y bajas tremendamente bajo. ¿Qué sugieres en ese tiempo de crisis en la parte emocional? ¿Vivirlas plenamente, reconocerlas o tratar de controlarlas? Muy buena pregunta. Te lo agradezco, Emmanuel. Estamos sujetos a muchas influencias. Hay algunas que son necesarias para poder asumir un papel profesional de líder en nuestra comunidad. Pero seguramente el hecho de poder identificar, discriminar las influencias que nos rodean nos puede ayudar a controlar mejor, a equilibrar mejor esas emociones. Hay cansancio, hay estrés, hay preocupación. Eso es la situación en la cual nos estamos sintiendo muchos de nosotros. Hay poca gente que sale de su casa, para los que pueden aún salir de su casa, gritando de alegría que todo es genial, ¿no? Hay poca gente así, quizá algunos locos o algunas personas que están encontrando una oportunidad de negocio o algo interesante durante este periodo. No, la gente está sufriendo. Y algo que no mencionaste, Emanuel, en esta descripción bastante completa es la influencia de los medios, por ejemplo. ¿Qué están haciendo de las noticias? ¿Dónde las ven? ¿Las ven en programa en su teléfono, en Twitter, en una red social, la ven en la televisión, escuchan a través de sus grupos de WhatsApp lo que se dice, reciben una multitud de actualización sobre la situación de coronavirus por el gobierno americano? Yo creo que ahí hay que poner un stop, ¿no? Hay que poner un alto, darse cuenta que este cúmulo de información, mucho más que apoyarnos a tomar decisiones inteligentes y a tranquilizarnos, nos satura, nos bombardea y nos pone más vulnerable hacia la situación de crisis que estamos viviendo, sin hablar de la baja inmunidad que puede generar para nosotros. Eso es un primer comentario. El segundo comentario es hacia la gente que nos rodea, amigos, clientes, pacientes, tomar el tiempo de conectarnos, darse la oportunidad de saber cómo estamos, tanto de forma individual como grupal, me parece un mecanismo de sentido común que es muy gratificante y que puede aportar mucho valor y mucha confianza a los que lo inician y a los que lo comparten. Y terminaré con esta reflexión, Emanuel. En este periodo en el cual estamos saturados, asfixiados por tantas necesidades nuevas de conectarnos, de solucionar problemas y de informarnos, no olvidarnos un tiempo y un espacio personal. Un espacio que nos ayudará seguramente en esta autorregulación. No estamos solos, pero sí necesitamos un tiempo para nosotros, para digerir todo eso, para darle un sentido a este periodo, ¿no? Pero no quiero cambiar de tema de conferencia, porque si estamos solos, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que plantearnos? Es otro tema muy importante que abordamos en alguna de las vídeos que hicimos con Auvernia. Regresando al flujo de estas láminas que nos puede guiar un poco, se dice,
a través de Daniel Goleman, que fue en los años 95, seguramente la persona que ayudó a la demitificación y a la difusión del tema de inteligencia emocional, que el 80% del éxito como adultos proviene de esta inteligencia emocional. Por lo tanto, si queremos ser una persona exitosa, ahí tendríamos que decidir y definir mejor qué significa éxito para ti o para mí. Definitivamente la palabra éxito no se limita al bienestar material solamente, que es necesario. El éxito también refleja la capacidad que tenemos de vivir con valores, de hacer que nuestra vida esté llena de sentido y tenga una dirección determinada. Bueno, recordamos estas emociones principales que controlan el impulso humano y cada emoción es un proceso. Como tal, tiene pequeños estados distintos que aumentan intensidad e influencia en nuestra conciencia. Otra vez Goldman, bueno, otra vez este señor que además de ser un líder destacable en el mundo de los negocios, es un filósofo de la vida, es una persona muy centrada que ha cultivado, al igual que muchos que trabajan en el campo de las emociones, ha cultivado una gran capacidad para adiestrar a la gente y comunicar fundamentos filosóficos espirituales de gran calidad. Es una de las personas a la cual el Dalai Lama se ha acercado, ha seguido muchos de los seminarios organizados por el Dalai Lama, al igual que Ekman, que ha trabajado y ha desarrollado productos para analizar muy en detalle las emociones. Abro una paréntesis, en ningún momento mis observaciones acerca del budismo tienen o quieren tener un componente religioso, más bien secular, y una invitación a profundizar los estudios milenarios que existen en la filosofía tibetana y la ciencia tibetana, que aportan muchísimo en este plano, ¿no? Es seguramente una de las dimensiones de liderazgo en lo cual el budismo más ha trabajado y puede aportar muchísimo. Pero vamos a leer esta frase que resume las próximas láminas que les voy a presentar para llegar a profundizar este tema. La inteligencia emocional permite tomar conciencia de nuestras propias emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que se soportan en el trabajo, así como acentuar la capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que brindará más posibilidades de desarrollo social. Como lo ven, es una definición muy completa, muy pesada. ¿Cómo te sientes? ¿Perdido? ¿Abrumado? ¿Mala dirección? Así se siente cuando uno lo lee. Pero es un resumen excelente de la articulación que presenta Daniel Goleman en sus reflexiones. Quiero aprovechar para felicitar a la doctora Úrsula, el doctor Hernán en Monterrey. Gracias por estar con nosotros, doctores, así como la doctora Barón. Conozco dos doctoras Barón. Me gusta tener el nombre. Muy bien. Ahí tenemos ay, se perdió aquí la cámara. Está perfecto, ¿eh? Te Ya está vemos y perfecto. escuchamos lo de Daniel Goleman. Sí, ya estamos. Muy bien. Motivación, autorregulación, autoconciencia, habilidad social, empatía. Son las cinco direcciones que tenemos que profundizar
No estoy aquí para darles una cátedra sobre este tema. No me considero ser el experto. Sí les puedo poner cierta perspectiva a cada uno de ellos para que lo recuerden mejor y que se interesen a este tema, que es mi intención el día de hoy. Para los que se interesen y quieren contenido, ya lo tienen. Esta lámina es completa. Y me parece útil para ustedes que quieren profundizar cada uno de estos componentes. Lo importante es que lleguen a diferenciar la parte personal de la parte social. ¿Sí? La parte personal se puede leer a la izquierda. Vemos, por ejemplo, el tema de conciencia de uno mismo. Primero, voltearse a sí mismo, hacer un examen de conciencia para llegar a reconocer las emociones, ver las consecuencias actitudinales que se presentan. No es fácil, no estamos acostumbrados a tener esta reflexión, a tener un espacio que nos permita reconocer una emoción y calificarla, que son dos cosas diferentes. Poner un nombre, una etiqueta sobre la emoción. Quizá para unos de nosotros vamos a entender que el abanico de emoción se va a limitar a 10 emociones, quizá menos. Cuando acostumbro presentar en una... a ver, quiero que me vean y ya no me ven. Ahora sí me van a ver. Cuando es una conferencia y que pregunto esta pregunta tan básica, ¿no? De cómo se sienten, les puedo asegurar que si le apuesto $1,000 en la conferencia, los voy a ganar cada vez. Al menos que sean como ustedes, que se interesen por el tema de las emociones, que conozcan el truco y que me rompen el esquema. Eso podría ser, pero la pregunta es difícil. No podemos contestar así de forma espontánea, ¿no? Necesita que nos centremos y que nos demos un espacio, sentir nuestro cuerpo y poder evocar cómo se siente uno. ¿Cómo te sientes en este momento de esta presentación? Ya tenemos un poquito más de media hora juntos. ¿Cómo te sientes? Esperanzado, decepcionado, perplejo, confiado, relajado, interesado, triste, preocupado, abrumado. Son palabras. A lo mejor una de ellas se relaciona con lo que tú sientes, pero yo te invito a realizar ese trabajo personal. Si el equipo Auvernia tuvo la gentileza y la confianza de invitarme en esta conferencia, a lo mejor es por mi práctica como coach y terapeuta que me está invitando. El trabajo del coach necesita un trabajo personal, necesita espacios en los cuales uno llegue a identificar qué emociones lo está atravesando. Y no son siempre emociones positivas. Si un profesional como yo, como tú, hace este trabajo, es muy probable que no proyecte estas emociones hacia su paciente. Y ahí empieza a ser interesante el trabajo de conciencia, de concientización sobre las emociones y también de supervisión, porque si una emoción muy fuerte te está atravesando, te va a perturbar y te va a impactar, seguramente tendrá consecuencia en tu trabajo. Así que mantener la ecuanimidad se dará primero gracias a la claridad con la cual podremos identificar las emociones que nos rodean. La autorregulación. Necesitamos esta capacidad
para poder controlar los impulsos. Cuando hablamos de resiliencia, hablamos justamente de esta fuerza de resort, ¿no? Esta capacidad de poder adaptarnos, estirarnos y contraernos de nuevo. Esta elasticidad que se puede presentar es parte también de la resiliencia, ¿no? No quedarse atrapado por una emoción, no quedarse secuestrado por nuestro sistema límbico, no ser la consecuencia de un evento. Tenemos que ver el evento como un evento. No es nuestro evento, es un evento. Y tú vas a reaccionar de la forma que tú consideres oportuna a este evento. Al igual que en esta charla, tú puedes elegir y tú puedes decidir, ¿no? ¿Qué vas a hacer de esa charla? Si esta charla te convence, te emociona, qué bueno, ¿no? Pero lo importante es que veas la charla como un soporte educacional, una fuente de reflexión o de inspiración, y que eso te haga determinar acciones futuras en tu vida personal o profesional. Así que esta regulación empieza por ti. No esperes que se haga por los demás. Y lo sabemos, en tiempos de crisis, me parece que la frase que escuchamos mucho hoy en día es: no van a sobrevivir la gente más fuerte o la gente con más dinero. Va a sobrevivir la gente que tiene mayor capacidad para adaptarse a la situación, ¿sí? El principio de autorregulación es el principio de cualquier sistema vivo, ¿no? Y tenemos que actuar con mayor sinceridad y hacer las cosas de forma genuina para que funcione. La motivación, podemos preguntarnos, ¿la motivación viene de afuera o viene de adentro? Es una buena pregunta, ¿sí? Porque sí existen situaciones, contextos que nos motivan, que nos hacen sentir felices durante un periodo de tiempo, a veces corto. Pero la real motivación, independientemente de los factores externos que la pueden impulsar o generar, es nuestra motivación interna, nuestra confianza, nuestra capacidad en tomar decisiones. Tengo una lámina, parece que se va deteniendo mis láminas, quizá cuando me quedo demasiado tiempo. Quiero pasar a esta lámina, el efecto marshmallow, que seguramente algunos han estudiado o recordarán. Me pareció muy atinado, ¿no? Estamos en nuestra casa, algunos quizá van a disfrutar unas buenas botellas de vino francés, que bueno, es importante, se van a relajar, pero no abusen. Otros también pueden abusar de los marshmallows, ¿no? Los popcorns. Se hizo un estudio en la universidad, no fue en la universidad, se reportó por la Universidad de Stanford, si bien recuerdo, y se realizó en una escuela de niños. ¿Qué se hizo? El estudio fue muy simple. Estuvieron proponiendo a unos niños de baja edad, alrededor de 5 años, un marshmallow. Y les decían que a los 15 minutos, si eran capaces de resistir a comerse el marshmallow, tendrían un segundo. Y se pudo identificar dos grupos de niños. En un tercio de los niños fueron capaces de esperar, es decir, que tuvieron la recompensa del segundo marshmallow al final. Eso es muy interesante porque cuando siguieron los estudios de estos mismos años, de estos mismos niños, unas décadas después, observaron la correlación exitosa de estos niños que fueron más resilientes, que tuvieron esta motivación primera. Así que esta ilustración, que también es metafórica, nos invita a reflexionar si somos capaces
de controlar nuestros impulsos o no, si encontramos motivaciones más profundas que nos hacen resistir al placer, al gozo temporal, para lograr algo más sólido, más robusto en nuestra vida, ¿no? Ven, estas tres principales y primeras competencias, habilidades, son fundamentales, pero para lograr tener una inteligencia emocional completa, no podemos olvidar la empatía. Los componentes sociales son determinantes. También se comenta que la gente de mayor éxito en nivel liderazgo es la persona que tiene habilidades sociales. Son los human connectors, es la gente que está en las redes sociales, pero no solamente ahí, que tiene las sencillas para hablar con sus vecinos en su departamento, que tiene la capacidad para recordar una situación con un cliente del pasado, etcétera, ¿no? Empatía. Empatía requiere, no tiene nada que ver con la simpatía, ¿sí? Son dos habilidades o atributos complementarios, pero la gente empática es la gente que quiere entender, que quiere comprender cómo el otro funciona. Se da el tiempo para eso. Si estamos hablando con un paciente y que hablemos demasiado rápido, es muy posible que no logremos empatizar con nuestro cliente. Es muy posible también que el cliente, cansado de verte hablar rápido, te diga que sí a todo y va a cumplir con tus instrucciones. Aquí se invita a la persona a manifestar interés por el otro, hacer un stop, una pausa, marcar esta pausa y, por ejemplo, preguntar, hasta el momento, ¿cuál fue la idea o la reflexión que te puede ayudar en tu práctica? ¿Sí? Darse tiempo y dirige las preguntas para entender mejor el otro. ¿En qué situación se presenta? No nos olvidemos que entre dos entrevistas de pacientes, que pueden ser en tu consultorio o pueden ser a través de una tecnología virtual, entre dos momentos, dos citas, dos entrevistas, tu cliente ha cambiado. Puede ser que haya cambiado profundamente, que un evento lo haya impactado, que se deje absorber o invadir por alguna emoción. ¿Cómo lo vas a saber? Observándolo, sí. Observando sus expresiones, sus microexpresiones en la cara, su lenguaje corporal, lo puedes hacer. Lo puedes también hacer haciendo buenas preguntas, ¿no? ¿Qué es importante para ti el día de hoy? ¿Qué ha cambiado en los 10 días que pasaron o en los 2 meses? Eso hablamos de empatía, ¿no? Una característica que seguramente se va a expandir, esperamos, gracias a la conciencia colectiva que se va generando a través del COVID-2019. ¿No creen? No es una afirmación, es una suposición, ¿no? Habilidades sociales. Debemos aprender a comportarnos socialmente de una manera productiva, de una manera eficiente, efectiva, ¿no? Tenemos que entender que no es la competencia que nos va a permitir para muchos de nosotros lograr un propósito de vida, sino más bien la colaboración, la cooperación, entender que finalmente estamos todos conectados y me hace reflexionar hoy en día, en este momento, un tema que nos
que nos impacta mucho con los líderes de Auvernia, que son los médicos que están hoy en día trabajando en centros de salud, en clínicas, en hospitales, para poder apoyar a la gente que más lo necesita. Hay dermatólogos, hay cirujanos plásticos. Estoy seguro que de los que me escuchan, algunos también están preocupados por su situación. Hablamos de habilidad social, ¿no? No se trata de hablar bonito y de conectar de una forma aprendida con la gente. También habilidad social es la forma con la cual nos articulamos y aportamos valor a la comunidad en la cual estamos, ¿no? Definitivamente estas dos últimas competencias van a tener un impacto determinante en el futuro para México. Por aquí tiene un resumen de estas emociones negativas y positivas. Es importante cuando ustedes realicen cierta introspección de prestar atención a la calificación de la emoción, ¿sí? Le ponen de 0 a 5, de 0 a 10. Si yo tenía una recomendación es que adoptes la práctica, el hábito de evaluar tus emociones, primero identificarlas y luego calificarlas de 0 a 5. Por ejemplo, el día de hoy, interesado, 4 sobre 5, ok. Te ayuda a identificar el matiz, ¿no? Y mañana, si estás interesado, vas a poder comparar y analizar, ¿no? Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse, enojarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del momento correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo, decía Aristóteles. Mucha gente que reacciona de la forma siguiente a una situación. Soy así y la gente tiene que entender que así funciona, ¿no? Bueno, en efecto, hay posturas cerradas, arrogantes, que imponen y que van a hacer que impongamos nuestra realidad, ¿no? Aquí vemos que el manejo de las emociones no es tan sencillo. Si alguien puede estar afectado por la ira, por el enojo, necesita ser consciente de en qué contexto lo es, con qué intensidad se presenta el enojo. Y les diría algo más, bajo qué filtro de la mente está percibiendo este enojo. Es decir, si está en un día feliz, alegre, de confianza total, de plenitud, y que vive una situación en la cual se enoja, va a ser muy diferente de un día en el cual la persona está cansada, está deprimida. Son dos cosas diferentes. Si tú empiezas el día positivamente, te sorprende una persona que cruza la calle, te hace enojar, de regresar a casa, enojarte en casa después de un día pesado, ¿sí? Así que identificar el contexto es determinante, lo vamos a ver más tarde. Aquí les hablé en algún momento, no voy a detallar este sitio, lo van a encontrar en Google, solamente tienen que buscar sitio del Dalai Lama con Ekman, el señor Ekman que presenté antes, hablan de estos 5 continentes, ¿sí? ¿Lo ven? La tristeza, la alegría, el miedo, el disgusto y el enojo, eso lo habíamos visto, ¿no? ¿Qué falta aquí? A ver, ¿quién ha seguido? ¿Quién falta? ¿Cuál emoción falta aquí de las 6 que vimos? El doctor Alberto nos contestó la sorpresa. Muy bien, gracias. Gracias, doctor. Bingo. En efecto, se eliminó la sorpresa de esta selección. Arriba ven
una forma muy rara. Les invito a estudiar estas emociones o estados de ánimo asociados con la principal emoción que hemos mencionado. Hay unos matices increíbles que se han trabajado con bases de datos muy grandes y que nos permiten entender que cada emoción tiene una multiplicidad de matices, de pantones, como los colores, ¿no? Y este trabajo lo hizo el doctor Ekman con su hija Eve Ekman, y es hoy en día, desde 2016, una plataforma increíble de reflexión sobre las emociones. Les invito a revisarla. Otra reflexión que quería aportar el día de hoy es la relación entre la resiliencia y la inteligencia emocional. Me pareció muy pertinente este material. Primero, tenemos que aceptar una situación, ¿sí? El coping, estar capaz, tener la capacidad de encontrar ciertas motivaciones o valores que nos van a permitir afrontar el problema, ¿sí? Por ejemplo, Viktor Frankl, cuando estaba sufriendo el Holocausto en Auschwitz, encontró unos valores en cuanto a la forma de aprender y desarrollar su capacidad de introspección, ¿no? También en el sense making supo dar sentido a la situación para poder proyectarse al futuro como una persona que relataría esta triste tragedia, ¿no? El grit, esta capacidad mental de siempre ir adelante, de forzar las puertas, la determinación, ¿no? Esta energía que nos hace a nosotros, los entrepreneurs, seguramente diferentes del resto de muchos, ¿no? Pero hoy en día nos interesa el tema de inteligencia emocional, ¿no? No hay resiliencia si no tenemos la capacidad de manejar nuestras emociones. Se ha determinado que se convierte en un factor clave para superar las dificultades de una forma más positiva. Así que la inteligencia emocional está en todo, ¿no? Nuestra capacidad para encontrar la armonía, el sentido, la motivación y también la capacidad para rodearnos de gente que podemos apoyar, que nos pueden enriquecer y encontrar esta articulación en la sociedad. Así que creo que es un tema que no vamos a resumir en estos minutos, pero que me parece ser de lo más útil, cualquier sea nuestra profesión. Y ustedes, médicos, a lo mejor algunos de ustedes no conocían estos avances, en particular los avances sobre Daniel Goleman. Son temas muy complejos, pero que les pueden ayudar de forma muy práctica, ¿no? Conducta, emoción, pensamiento. Si yo tuviera una intención el día de hoy, es que al menos se queden con la duda de saber si podemos alejar la emoción del resto, ¿no? Las emociones están intrínsecamente mezcladas, fundidas, integradas con los pensamientos y la conducta. Y eso es un modelo muy interesante Perdón, sí, pues una pregunta. ¿Aló, esa, aló? esa lámina, por favor. Sí, se te perdió un poquito la conexión. Si puedes volver a la anterior, no se te escuchó Ahí bien. está, ahí está. Esta, sí, Perfecto. Bueno, aprovecho para felicitar a la doctora Lorena, correcta. Barón Gracias. Lorena, y el doctor Rocío Román. Gracias por estar, la doctora Rocío y la doctora Vania Torres. Muchas gracias por estar. Qué gusto que se hayan unido a nosotros. Y para los que tomaron el tren a plena velocidad, no debe ser fácil. Tendrán seguramente la oportunidad a través de Auvernia de poder retomar el inicio de esta charla en YouTube. Conducta, emoción, pensamiento.
Es una trilogía que nos permite darle sentido a la vida. Todo está mezclado, todo está integrado. Lo saben, lo han estudiado, pero a lo mejor su formación académica no ha insistido sobre esos elementos que hoy en día son determinantes en la terapia y vamos a ver algunos elementos para ilustrarlo. A, A, C. Así funcionamos. Un evento A genera una emoción C. ¿Me siguen? Un momento alegre, un momento positivo, por ejemplo, participar en un curso Auvernia, C genera satisfacción, neutral, no, nunca disatisfacción, no quiero creerlo. Estoy seguro que todo aporta algo, pero el evento genera la emoción. Existe una teoría muy simple también que fue desarrollada por el doctor Ellis y también fue trabajada por el profesor Beck en psicoterapia cognitivo-conductual, que nos dice lo siguiente. Es el resumen del resumen, ¿no? Nos dice que de un evento A, para pasar a la emoción C, pasamos por un filtro que son nuestros pensamientos, esos valores, esas creencias, como lo quieres decir, ¿no? Si tu paciente, si tu paciente ha vivido un evento desafortunado y que se siente con una emoción determinada C, lo que tú vas a hacer no es apapacharle y decir, no, no pasa nada, no te preocupes, va a ser mejor con esta medicina. No, no. Si tú eres una persona que quiere coachear al otro, primero vas a preguntar acerca del evento. Necesitas facts, necesitas elementos para poder juzgar la situación de la mejor manera. Aunque te falte información, debes validar que el evento sea determinado para tu paciente. Vas a ayudar a tu paciente también a emitir sus emociones, a calificarlas, ayudarlas, ayudar a tu paciente a externar su sufrimiento, ¿no? Darle tiempo para eso, con empatía. Y tú le puedes hacer preguntas para que llegue a entender los pensamientos que generaron esta emoción, porque a fin de cuentas, eso lo saben, pero lo repito y lo seguiré repitiendo porque es lo más importante. No es el evento A que te hace ser la persona B, C. El evento A tú lo defines como tú quieres. Si quieres que el evento A sea para ti una oportunidad para crecer, será así. Si quieres que sea un aprendizaje que va a potenciar tu vida o ciertas situaciones, será así. Si quieres sufrir y hacerte la víctima del evento A, definitivamente vas a victimizarse y vas a seguir siendo una persona que no se va a responsabilizar por la situación y que no va a ser capaz de superar la crisis. Así de sencillo. Así que el D es el dermatólogo. Como ven, qué casualidad, ¿no? Tú también tienes un papel para llegar a identificar cuáles son las creencias que hicieron que tu paciente se sienta C. Y ahí entramos en un proceso que permita al interlocutor evocar una alternativa de pensamiento, una creencia diferente, ver una emoción diferente. Por ejemplo, si tú respondes y terminaré en esta lámina con lo siguiente. Espero que me siguen aquí. Nos quedan unos 15 minutos. Estoy encantado de estar con ustedes y espero que estos elementos de reflexión les ayuden a profundizar su práctica diaria. Cuando tú tienes un paciente que se encuentra en una situación difícil, por ejemplo, tú puedes tener la creencia de decir, siento mucho, me siento triste. Bueno, puede ser una forma de responder, ¿no? En la cual la gente se sienta escuchada al menos. Pero a lo mejor esta forma de reaccionar no es la más adecuada, no es la más pertinente. ¿Qué te parece si tú le respondes como, it's okay, eso pasa, eso pasa?
Si tú lo haces ver que no entras en su mundo de víctima, que es una situación seguramente desagradable, pero que la va a superar en algún momento, si él lo quiere, va a ser mucho más fácil. Así que el cambio de creencia que tú tienes como médico puede ser muy importante. Por ejemplo, si tú le respondes, lo siento mucho, o si tú le dices, puedo imaginar cómo tú te sientes, paciente, ven la diferencia, cambia radicalmente la forma de abordar la emoción. Tú no te responsabilizas por la persona se va a responsabilizar, pero tú asumes tu parte de responsabilidad demostrando empatía y mostrándole el camino, que sí, tú también puedes imaginar lo difícil que es la situación. Bueno, la teoría ABC es la teoría fundamental para abordar de una forma cognitivo-conductual nuestro paciente. En esta lámina me gustó esta porque es un resumen maravilloso. Mire, tu espíritu, tu mindset y tus emociones van a influenciar tus pensamientos y tus acciones. Ok, ¿estamos de acuerdo? Si tú estás enojado, obviamente tú vas a pensar de una forma diferente y tú vas a actuar de una forma diferente de que si te estás encantado. Ok, tus pensamientos y acciones van a influenciar la calidad de tu vida. Porque si tú piensas que tu vecino es un estúpido y tú prefieres mantenerte en margen de la vecindad, bueno, vas a vivir solo, aislado, y el día que tú vas a necesitar algo, quizá no va a ser la mejor calidad de vida, ¿no? No te sientes protegido, no te sientes apoyado y acompañado. Por lo tanto, la calidad de tu vida va a influenciar a su vez tus emociones, tu mood, tu espíritu, ¿no? Si tú estás solo en tu edificio, pues vas a estar triste, vas a sentirte aislado y a su vez va a hacer que nadie se va a acercar a ti. Espero haberles ilustrado este círculo, ¿no? Todo está conectado, como lo ven. Yo supongo que en este espacio, la gente que me escucha, y aprovecho también para saludar al doctor Javier Plauchu, Morelia, arriba Morelia. Muchos de ustedes y doctoras en particular tienen hijos, tienen niños, hasta tienen bebés. ¿Cómo manejar la situación? Estuvieron acostumbrados muchos de ustedes a pasar días enteros en su consultorio, 8, 10, 12, 15 horas, a sacrificarse con sus pacientes. Es un trabajo increíble. Y hoy, otra etapa de su vida les está esperando, ¿no? ¿Cómo controlarse? ¿Cómo cambiar de rol del profesional a la mamá o al esposo de la mamá? Porque el papá también tiene una gran responsabilidad sistémica a nivel de la familia. Hay un resumen aquí que les puede ayudar. Primero, lo que pasa, ¿no? No se olviden, las emociones es la emergencia de muchas cosas, de pensamientos, de contexto, de muchas cosas, también de nuestra educación, de muchos filtros que no vamos a tratar aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu niña te estuvo preguntando 5 veces para jugar con ella, ¿no? ¿Qué pasó exactamente? Lo que pasó es que desde el día de ayer no has jugado con ella. ¿Qué ha pasado? Es que desde la mañana no te acercaste a su dormitorio. ¿Qué más pasó? En ningún momento le hiciste caso, ¿no? Y dejaste que ella repita lo mismo. Es una niña y es su forma de convencerte. Y lo está haciendo muy bien. Y te está volviendo loca, ¿correcto? Okay. Por lo tanto, tienes una niña
que no ha jugado mucho contigo en las 24 horas y no has pasado por su dormitorio. ¿Qué piensas? Mejor tu pensamiento automático, que es el válido, antes que sientas algo, tu primera reacción, la primera palabra que sientes, ¿qué vas a decir? No puede ser, por ejemplo. Eh, eh, o puede ser, su papá no es capaz de apoyarla, de jugar con ella, ¿no? De tener una reacción así de víctima, y es entendible, ¿no? Yo también lo vivo, ¿no? No es fácil, no es fácil. Es el pensamiento que es ahí. Este pensamiento es fatal, porque si te haces la víctima, obviamente, la culpa, ¿quién la tiene? La tiene tu niña porque no para de pedir lo mismo, la tiene tu esposo, o el esposo igual, ¿eh? Por ser la víctima de tu pareja. Y así nos encerramos. ¿Y cómo nos vamos a sentir? ¿Qué emociones vamos a tener? Nos vamos a sentir enojados, cansados, agotados. Vamos a pedir ayuda, que un coach me ayude. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Eh, Puedes poner a tu niña en su tina para que se relaje en el agua. Eh, puedes gritarle porque estás cansada, porque estás agotada. Puedes dejarle a tu esposo de ya, ocúpate de ella unos 10 minutos, no puedo más. O puedes acercarte eh, para entender qué está pasando, escucharla, eh, explicarle la situación, eh, darte un espacio, aceptar que pues, quizá 5 o 10 minutos en su dormitorio con sus juguetes eh, te va a cambiar la vida, te va a permitir experimentar algo que quizá nunca has vivido, a pesar que tú eres mamá, tú eres una gran profesional, eres una gran mamá, eres una gran mujer, pero a lo mejor solamente crees que eres una gran mamá. No, no hay superwoman aquí, ¿no? No hay superwoman, no hay superman tampoco. Yo creo que aquí lo importante es que entiendas que tu emoción y tus acciones se deben a una mala definición del evento y también a una pobre reflexión sobre tus pensamientos. Por lo tanto, si quieres lograr un resultado satisfactorio, tómate una hoja de papel y empiezas a discriminar y a identificar qué piensas. Y empiezas a identificar en qué eventos te sientes cansada o enojada. Y después, en la misma hoja, identificas con qué intensidad te sientes, con qué emoción y bajo qué evento. Pero es un ejercicio que te puede ayudar a entender mejor cómo funcionas. Y sé que tienes la solución. Y si no encuentras fácilmente eso, me puedes escribir. Te voy a dar mis datos de Instagram y de LinkedIn y con gusto te contestaré, al igual que a los que me han escrito en el pasado. No tenemos mucho más tiempo, que nos quedan 5 minutos, es corto, es demasiado corto, pero es así, es lo que es. No me voy a hacer la víctima del sistema. Pero lo que sí les quiero comentar, quizá para terminar, es que las historias conectan, las historias nos inspiran. Y a lo mejor es reflexionando sobre tu vida profesional, pero también social, familiar, personal, eh, en que, eh, en que los eventos que tú estás atravesando, los cursos que estás siguiendo, te permiten contar una nueva historia, te reseteen para contar algo diferente, y prepararte para el nuevo orden que se presenta. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Ahí hay una buena dialéctica, una buena discusión para otro foro seguramente, ¿no? Sí somos energía, pero aprendamos a contarnos historias, al igual que hoy, aunque no sea una historia tan personal, es un viaje
sobre el tema de las emociones que pude preparar con mucho cariño para ti, porque es importante para mí poder aportar mi granito de arena, ¿no? Algunas conclusiones para hoy. En tiempos de turbulencias y de crisis es necesario dedicarle un tiempo personal para reconocer, calificar las emociones que nos invaden. Date tiempo. Date tiempo. Al inicio pensabas que tendrías mucho tiempo y ahora te hace falta. 2. La sabiduría de la cual hemos hablado al inicio requiere acoger la realidad. Necesitamos confrontarnos a la realidad, ver de qué está hecho. Necesitamos entender el evento que genera una emoción, cuidar estos eventos que se repiten porque generan siempre patrones de conducta similares y cuidar nuestros sesgos cognitivos. Obviamente tenemos una mente muy disfuncional, ¿no? Hay muchas formas de ver el tema de los sesgos, pero si no identificas lo que es disfuncional en ti, obviamente no vas a interpretar la realidad de una forma correcta. Ser compasivos. Asimismo, cuando cometemos un error, aceptarlo, porque vamos a cometer muchísimos errores en ese tiempo. Nos falta información, nos va a faltar aún más tiempo y tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que estirarnos. Eso nos va a costar muchísimo. A lo mejor lo que más nos va a costar es sentir que le estamos regando de vez en cuando, por cansancio, por desubicación, por confusión. Es normal. Seas gentil contigo. Tips. Cuando hay una emoción que viene, nómbrala o dices alto, stop. Respiras profundamente. Date el tiempo. Y haz declaraciones positivas. Por ejemplo, es lo que es. Es una declaración. En lugar de entrar en una discusión, en un drama, en un mero drama, ¿no? Es una aseveración que te va a ayudar a ganar tiempo y a recentrarte. 3 cosas que te invito. Primero, hay que reconocer y aceptar tu emoción, es el principio, pero luego son 3 cosas. Nombrar una emoción. Hay enojo, stop, alto, me cuido. Aprender a respirar mucho más seguido. La respiración es nuestro salvavidas a todos, y más en este periodo de COVID. Y 3, tener pensamientos positivos, que pueden ser alternativos a tus pensamientos limitantes. Para terminar, empezar a hacer una lista de creencias o de pensamientos que te limitan, porque pues, eso no te ayuda, ¿no? Les agradezco a todos por su paciencia, por su interés. Espero haber sido de alguna ayuda para algunos de ustedes y me pongo a su orden para responder a sus necesidades. Emanuel, estaría gustoso responder a algunas preguntas si hay. Sí, claro, hay muchas, Bruno, y muchos te agradecen y felicitan. Diana Chávez, que tuvo que salir, pero volver a entrar en la repetición de YouTube, dice que está siempre encantada de poder escuchar y tomarse el tiempo en la hora del coach de Auvernia Virtual Online Education del lunes a las 6:15. Además de saludarte, la doctora Silvia Ramos te está preguntando, en el supuesto que estemos siendo positivos y abordando esa situación, ¿cómo lo puedes lograr a transmitir? Ayudar a los que te rodean a canalizar emociones de forma correcta. Y es un poco similar a lo que expresa el doctor Pino, que te manda saludos desde la bella Mérida. ¿Cómo lograr transmitir a los pacientes en particular para seguir aportando positivismo en esa crisis? Porque hay temas que después platicaremos de tanatología, de enfrentar la muerte. Vamos a enfrentarnos cada día más a conocidos afectados. Empezamos a tener un círculo de doctores expuestos en sus hospitales que nos cuentan historias. Vivimos de relatos de cercanos. Cuando es en un medio, lo vemos y a lo mejor no lo desechamos, pero cuando es un cercano hay mayor credibilidad. Entonces, ¿cómo aportas ese positivismo en ti y lo transmitas a los demás? Básicamente es una pregunta muy recurrente de los auditores en esa plática, Bruno. Primero, muchas gracias por esos comentarios que la verdad aprecio mucho.
son importantes para mí. Quiero también agradecer a la doctora Diana, doctora Diana Vera, de la Ciudad de México, doctora Ramos. Y a tu pregunta, no sé si se trata de exagerar el positivismo, no creo. Tener una línea de conducta optimista, congruente, realista, sí. Tener pensamientos potenciadores y positivos, sí. Pero no se trata tampoco de exagerar este positivismo. La realidad es otra. Estamos en tiempos de guerra. Vemos imágenes simpáticas, florecidas, de algunos amigos que están en lugares de México, de otro país, lejos de la contingencia y lejos de la amenaza. Y qué bien que lo puedan aprovechar y qué bien que se cuiden, ¿sí? No se trata de juzgar a nadie, pero la realidad no se limita a eso. La realidad la conocen muchos de ustedes, es que estamos al borde de una situación de crisis en la cual podemos vivir momentos apocalípticos, en lo cual no hay recursos, no hay materiales, hay saturación en las clínicas. ¿Cómo mantenerse optimista? Yo creo que primero quizá es encontrar las palabras justas que a ti te convienen. A lo mejor la palabra positiva te es útil, utilízala. Me parece que lo importante es, uno, estar claro en qué nos encontramos, a qué nos enfrentamos, cuál es nuestro propósito de vida hoy en día. Nada mejor que ahora para saberlo. Si tú tienes que decidir aceptar el reto de ir a acudir a un centro de salud, es tu decisión. Si tú lo haces, está bien. Si tú no lo haces, está bien. Es su decisión. Cada uno también tiene la oportunidad de decidir lo que va a hacer y lo que va a poder aportar en esta sociedad. Así que, nuevamente, evitemos los sentimientos de culpa para los que, por ejemplo, que no pueden o que no deseen estar expuestos porque tienen una inmunidad regular, porque tienen un anciano en casa, etc. Evitar juzgarnos, evitar juzgar a los demás y tomar decisiones en plena conciencia, inspirado por un propósito de vida, por una visión que seguramente después de este momento, este periodo difícil, nos dará un mundo mejor. Eso no tengo la menor duda. Ahora no sabemos si va a durar un mes, si va a durar un año, 10 años, y no sabemos si vamos a terminar de estar en este túnel. Eso es otro tema. Pero lo importante es tener un propósito, una visión y fe en que esta situación puede aportar también un crecimiento personal, espiritual, integral a mucha gente. A lo mejor, tu propósito va mucho más allá que tu propósito de servir a los pacientes. Pero eso es otra reflexión, ¿no, Emmanuel? No sé qué opinas tú sobre este tema, ¿no? Sí, sí es un tema y nos piden muchas cosas prácticas, Bruno. Por ejemplo, la doctora Montes, Laura, además de saludarte, pregunta, ¿cómo sería una forma sencilla de presentar a un paciente a través de un ejercicio, de algo, cómo ayudarle a identificar y controlar sus propias emociones? Que sea algo que a lo mejor puedan utilizar en consultorio o con telemedicina, ahorita que están a distancia algunos médicos consultando. Perfecto, súper pregunta al coach, ¿ok? Primera respuesta. La primera etapa, más bien, tú tienes que construir relación de confianza con tu paciente. Y depende de qué tipo de paciente o qué paciente tienes, ¿no? Si es un paciente que tú conoces muy bien o si es un paciente que no conoces muy bien. La confianza es vital, por lo tanto, iniciar la charla dándose el tiempo de saber cómo se encuentra.
No es preguntarle cómo te sientes, eso no enseguida, no invadir el espacio de la persona de una forma tan agresiva, pero ¿cómo te encuentras? ¿Cómo se siente tu familia para no impactar a la persona, hablar de la familia, ¿no? Eh, Cuéntame, ¿qué has hecho en esos últimos días? Son formas de preguntar sin invadir brutalmente a la persona que quizá está pasando por un drama, por un duelo, por un sufrimiento muy grande. ¿Ok? Primera etapa, conectarnos y hacer preguntas que no sean invasivas, que permitan a la gente expresarse. Dos, generar silencios. La gente necesita ser escuchado. Y tu paciente quizá aún más. No sabes si viene para un tratamiento o si viene para ser escuchado por una persona confiable, creíble, líder como tú. Y generar silencio e indagar realmente muy bien eh, qué está esperando mi paciente el día de hoy. Tres, ahí sí puedes empezar a preguntar cosas claves. La primera sería, ¿qué es importante para ti el día de hoy? ¿No? Otra sería, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes versus la última vez que nos vimos o que nos hablamos? E invitar a la persona a no enfocarse en el problema o en la enfermedad o en su dificultad del momento. Abrir espacios. Por ejemplo, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿Qué vas a hacer con todo esto? Ayúdame a entender qué vas a hacer saliendo de esta conferencia. Invitar a la persona a tomar acción en lo que le corresponde, es decir, responsabilizarla después de haber tomado en cuenta esta radiografía de las cosas importantes para ella, de conocer el entorno, de saber cómo se siente. Parece importante responsabilizarla para que tú sepas qué va a hacer después, ¿sí? Hay preguntas claves como ¿cómo lo vas a solucionar? ¿O cómo lo vas a tratar? ¿O cómo vas a convivir con el anciano en tu casa? ¿Cómo vas a, a protegerte en tal contexto? La pregunta del cómo es muy valiosa. Sé que, en resumen, no voy a resumir la práctica, si posible. Cuando me preguntan cuáles son las preguntas poderosas del coach, es una pregunta a la cual no puedo responder porque no es algo que se aprende, es algo que se vive en la relación con tu paciente, pero recomendaciones sería nuevamente uno, eh, entender bien en qué contexto está nuestro paciente, qué ha cambiado en su contexto. Dos, genera silencios para empatizar mejor y que la gente pueda expresar realmente qué es importante para ella. Tres, hacer preguntas que generen acción y solución. No estamos aquí para enfermarnos, encerrarnos en el problema. Michael White, un gran terapeuta, decía, el problema es el problema. Sí, por lo tanto, no hablamos del problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y para terminar, una pregunta de decisión para aterrizar y alejarse del problema y hacer que la gente se empodere y se responsabilice. Puede ser una forma de responder, Emanuel. Muy bien, te lo agradezco mucho. Alguien también nos contesta si los hijos pueden ser influenciados por los pensamientos y preocupaciones de los papás. ¿Qué creen? ¿Quién hizo la pregunta? Stefano. ¿Es el hijo de los papás o qué? No, es una broma, una mala broma. Yo creo que por esencia misma, los padres tenemos una influencia consciente o inconsciente sobre nuestros hijos. No solo por lo que les decimos, pero la forma con la cual nos comportamos y con la forma con la cual los protegemos también en su temprana edad, ¿no?
Tenemos una responsabilidad para explicarles lo que está pasando, la realidad, no taparla, no opacarla, pero al mismo tiempo hacerles ver que asumimos nuestra responsabilidad como papás y que hacemos todo para protegerles, ¿no? Y para tomar las mejores decisiones, aunque a veces nos podemos equivocar. A esta pregunta, que es una buena pregunta, que es una pregunta clave, ¿no? ¿Qué hacer con esos hijos, ¿no? ¿Cómo llegar a tener un papel de influencia sobre ellos? Reconocer y hacerles ver que nos podemos equivocar. Eso no está mal, es parte de la vida. Lo importante es aprender nuestros errores, ¿no? Pedirles apoyo y que ellos asuman un rol en la casa. Por ejemplo, que limpien los platillos, que tiran la basura, que cuiden al perito, que son roles que podemos tener. Si uno de nuestros hijos le gusta cantar, le gusta bailar, es un fenómeno, pues puede poner buen humor en la casa. Ok, tú eres el motivador de la casa, así que pones el ambiente. Digo, son ideas. Lo importante es que los niños entiendan a temprana edad que no van a decidir para los papás, pero que también pueden aportar mucho en el sistema, ¿no? Y aprovechar las comidas para limitar el uso de los medios móviles, ¿no? Evitar escuchar demasiada información, poner música. Eventualmente ponemos la música que los niños quieren. Le ponemos, no sé cuál es la música que quieren escuchar, pero les podemos proponer algo de música clásica, música suave, pero si quieren poner algo, que lo decidan. Creo que es mucho mejor que poner la televisión o internet con las noticias. Sí que son algunas ideas, Emanuel, obviamente es un tema muy amplio. Creo que más que nunca tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos para comunicarnos mejor con ellos, a pesar que ellos no entiendan, para demostrar la importancia que tienen en esta comunidad, que entiendan la situación, que tengan esperanza y fe, que hay un plan de vida en la familia, que hay un plan de vida compartido también por parte de los papás o del papá o de la mamá, si no hay parejas, que ellos puedan entender y hacerles corresponsable de alguna forma, aunque sea mínimo, en esta aventura, ¿no? Sí, correcto. Un saludo y profundo admiración desde Reynosa, Tamaulipas. Creo que te mando un mensaje ahí, el doctor Héctor Barrera y sus hijas, dermatólogo de Reynosa, que saludamos ampliamente desde aquí. Y para terminar y ampliar, en privado contestaremos a la doctora Diana Vera Suya, la cual dice, ¿cuál es lo de menos que podría durar un secuestro por la amígdala? Y si te suelto, vamos por otra media hora, pero seguro en privado le podemos contestar, así como todos, y contestar y conectar con Auvernia en su canal de YouTube, en sus redes sociales, así como con el doctor Bruno Reynal en sobre todo sus canales privilegiados Instagram y LinkedIn. Tu Coach Líder en LinkedIn y tu Coach Líder en Instagram, ahí dan sus datos. Te agradecemos, Bruno, nos vemos semana que entra. LinkedIn, perdón, la corrección, LinkedIn es Bruno Reynal, es muy sencillo. Perdón, tienes razón, Bruno Reynal en LinkedIn y tu Coach Líder en Instagram. Sí, y los que quieren información de negocio, LinkedIn es perfecto, les invito a seguirme por ahí. Muchas gracias, perfecto, Emanuel, por tus palabras, por tu aliento y por tu iniciativa con Marco, Marc Brane y con todo el equipo de Auvernia. Gracias nuevamente. No, gracias. No colguemos ahorita. Damos unos anuncios parroquiales para decir que mañana seguiremos con la doctora Baña, que te estuvo siguiendo con el curso avanzado de hilos de PDO reabsorbibles, técnicas. Eso es a la 1 de la tarde al mediodía. Mandamos en un rato más. La plática de Filorga estará en YouTube en unos momentos más, así como la de Bruno más tarde esa noche o temprano mañana para la repetición. Agradecemos de nuevo a todas y todos. No olviden que en esa fecha
festeja Auvernia gracias a ustedes sus 10 años. Hace 10 años se fundó la empresa en el SAT de la Ciudad de México, se dio de alta Auvernia SADCB y esa gran aventura, esa gran historia ha sido posible gracias a ustedes, así que queremos muy modestamente festejar nuestros 10 años con ustedes. No es momento de hacer grandes celebraciones, pero sí de alegrarnos con positivismo, de decir si 10 años hemos aguantado temblores y muchas cosas juntos, que nos espera para el futuro y sabemos que juntos lo podremos hacer. Por eso Auvernia sigue innovando con su red de distribuidores autorizados, sus agentes de venta, no solamente surtiéndoles productos y servicios, pero también contribuyendo ahorita con la plataforma en línea a sus pacientes de tener muy pronto una solución de compra a través de códigos para poder seguir operando mientras está la contingencia y después, porque sí, es un hecho de lo que ha hablado Bruno en Emociones, es una constante que el cambio nos va a ver modificado. Yo soy un poquito más reservado que Bruno, pero Bruno es muy positivo en decir que hay esperanza en que cambiemos profundamente nuestra forma de ser y quizás la neuroplasticidad que evocamos en la primera plática de coaching en tiempo de crisis. Encuentren de nuevo todas nuestras pláticas en nuestras redes, Auvernia Oficial en Facebook, Instagram Auvernia Oficial, en el canal de YouTube, hashtag Quédate en casa con Auvernia, y no dejen de darnos sus comentarios, sus evaluaciones de los ponentes, descargar sus diplomas, es parte de las tareas muy fáciles que todo el equipo técnico ha diseñado para ustedes. Los que tengan problemas de conexión, contáctanos para que lo resolvamos. La tecnología a veces no lo facilita, pero siempre hay una opción y una posibilidad. Gracias de nuevo a todas y a todos. Terminamos el lunes 13 de abril esa tercera plática de coaching. Nos vemos semana que entra, Bruno. Y la verdad agradecemos el tiempo que te tomas para dar a las doctoras y a los doctores que seguirán chateando contigo en privado. No lo dudo. Hasta el día de mañana, a todas y a todos. Gracias a los controles técnicos. Diana el día de hoy. Pancho siempre presente. Karen, Yair y todo el equipo, Adriana, que hace eso posible. Se lo agradecemos de corazón. Con eso vayan a ver a sus familiares, descansen, desconéctense, pero quédense en su casa los que no tienen que estar en primera línea. Un abrazo, hasta mañana. Gracias, Bruno. Hasta luego, bye, bye. Gracias a ustedes.